Y de nuevo mi agradecimiento a la Fundación, Vicente, Carlota y también a mi colega Emilio y a mi otra colega Mercedes. Muchas gracias por invitarnos a mi esposa y a mí a acompañarles aquí en Madrid. Bueno, pues volvemos al aula, ¿verdad? Durante un rato, y sí que voy a hablar yo acerca del trabajo que llevo llevando a cabo centrándome en las plataformas. A modo de información de fondo, yo empecé a estudiar las plataformas a principios de los 90 y de hecho he escrito varios libros acerca de este asunto. Y la verdad es que es una explosión de tecnología, de política gubernamental, de espíritu empresarial, que se conjugan todos. En fin, voy a compartir mis puntos de vista. Hablaré acerca de las plataformas del futuro y las oportunidades para la innovación y también para todo lo que tiene que ver con el espíritu empresarial. Yo muchas veces hablo acerca de mis obras. En el año 19, mis coautores y yo publicamos este libro y hablamos acerca del negocio de las plataformas, pero en verdad empezamos a trabajar allá por el 91. El libro se llamaba Japan's Software Factories y luego otro libro en el 95 que se llamaba Microsoft Secrets, que tiene que ver con las plataformas de la innovación. Y luego en el 2002 otro que se llama Platform Leadership. Otro libro más en el 98, trabajando también con David Jaffe, autor con quien colaboro. Bueno, una serie de obras, y lo que estoy haciendo aquí es hablando acerca de 25 o 30 años de pensamientos acerca de las plataformas. Luego hay otro marco también para intentar predecir si en el mercado habrá un gran ganador, un único ganador, ¿verdad? El marco en el que el ganador todo se lo queda. No voy a entrar en ese detalle, sí que voy a hablar acerca de estrategias y sí voy a hablar también acerca de algunos de los asuntos que tienen que ver con el más y con el menos, ¿no? Estas espadas de doble filo. Y luego hablaremos de otras plataformas nuevas que están a punto de resurgir, que por supuesto plantean oportunidades de negocio, pero que plantean también dudas acerca de la normativa y las políticas gubernamentales. En fin, que hay muchas cosas que comentar y yo me voy a tener que limitar a comentarlas. Y además tengo que pensar en el paso del tiempo porque a mí esto me apasiona y puedo estar hablando durante horas. En fin, las plataformas nos rodean. Hablamos acerca de la alta tecnología, ¿verdad? Ahora mismo, y hablamos de distintos tipos de plataformas. Pueden ser ordenadores, ahí empecé yo, o teléfonos inteligentes, o videojuegos, software de empresa, incluso sistemas tipo células combustible, mensajería, el Internet de las cosas, servicios web, en fin, prácticamente todo hoy está organizado alrededor de las plataformas. Y en Europa hay algo que preocupa y es que algunas de las grandes empresas, de hecho, son americanas, Estados Unidos o chinas también. Y hay otros muchos países que se encuentran intentando entender exactamente dónde encajan. Bueno, pues hay una larga historia que nos debería de hacernos plantear cómo están las cosas. Tenemos que aprovechar este toque de atención, los distintos países del mundo y las universidades, porque esto es una realidad importante. Y luego otra cosa importante es que trabajan juntas las plataformas. El Internet, por ejemplo, es una plataforma que está sentada encima de otras plataformas, que son los ordenadores personales o los teléfonos móviles, que a su vez están sentados encima de los sistemas de telefonía. En fin, plataforma sobre plataforma, capas de plataformas trabajando conjuntamente. Así es verdaderamente como está organizado el mundo actual de la tecnología. Como digo, entonces esto es algo que nos incumbe a nosotros en tanto en cuanto personas y particulares, pero también nos incumbe en tanto en cuanto somos inversores o gobiernos. Y hablamos con los inversores porque estas empresas de plataformas son las empresas que ahora verdaderamente valen billones, es decir, millones de millones. Empresas como Apple, Microsoft, Alphabet,
Alphabet es Google, en realidad. En fin, estas empresas nos rodean, son muy poderosas, es más, son cada vez más poderosas y es importante comprender cómo funcionan y cómo podemos crear nuevas generaciones de estas empresas. Son asuntos importantísimos para todos nosotros. Algo que mis colegas y yo hemos hecho, y por cierto, tengo que hablar de David Jaffe, que trabaja conmigo, escribimos juntos en el Harvard Business School, llevamos trabajando desde los 90, y Anna McGower, que fue alumna en MIT Sloan, también llevamos trabajando juntos más de 20 años. Ella está en la Universidad de Surrey, también es profesora en Oxford. Bueno, pues hemos trabajado varios años para redactar el libro y hemos intentado ver cuáles son las definiciones. Annabel y yo empezamos a hacerlo ya hace 20 años y hemos visto que hay una diferencia entre la plataforma de la empresa y la del resto del sector. La plataforma del sector de la industria es un fundamento, componentes que se pueden volver a utilizar, servicios distintos, a los que tienen acceso muchas empresas para crear sus productos o sus servicios. Así que es pues una capa inferior o producto que se convierte en el centro de lo que ahora hemos llamado un ecosistema, y las empresas pues producen lo que llamamos productos y servicios complementarios, de forma tal que podemos decir que es el ombligo, el centro de este ecosistema. Y luego hay otro fenómeno que ahora pues nos resulta muy familiar, pero antes era un concepto que no acabábamos de entender, y es la red de hechos. Es decir, cuantos más usuarios haya de una plataforma, ¿verdad?, va a depender del tipo de la tecnología, o si hay innovaciones complementarias, pues esa plataforma cada vez es más valiosa. Es el efecto que tiene. El usuario la complementa. Y esto da lugar a este potencial, un crecimiento geométrico exponencial. No es ya un crecimiento lineal a la antigua usanza. Los efectos, pues son estos bucles que se retroalimentan y que son positivos. Así que es una forma nueva y distinta de pensar en mercados, en productos, en el crecimiento económico. Algo importantísimo acerca de las plataformas es que permiten que se den estos efectos de red, este tipo de vascularidad de personas y servicios por todas partes del mundo. Antes hablábamos acerca de la plataforma, antes de pensar en los efectos, aunque ahora, y de nuevo me comprometo a no irme demasiado por las ramas, pero el concepto de los efectos se remonta a principios del siglo XX. AT&T empieza a desarrollar el sistema de telefonía, porque es una red, básicamente. Bueno, pues cuantos más dueños de teléfonos, más valioso se convierte el teléfono, y es una parte del efecto de la red. Las plataformas modernas, por supuesto, hacen que sean varios los entidades involucradas, pero también hablamos de las plataformas en el mundo de la tecnología, de la gestión, de las operaciones, sobre todo en campos como el de los automóviles, donde una empresa, por ejemplo, pues crea unos bajos módulos que pueden ser utilizados por distintos grupos de profesionales para desarrollar series. O sea, Toyota tiene una tracción delantera por una plataforma, y son 5, básicamente, los vehículos. Está el todoterreno, el deportivo, el turismo, un coche de alta gama. En fin, este concepto de componentes que pueden ser reutilizados por distintos grupos ha sido muy común en ingeniería, pero se limitaba a la empresa. Lo que pasa en los 1990 es que empezamos a hablar acerca de las plataformas, y lo que queremos decir es que abrimos las compuertas de esos módulos, esas capacidades, los ponemos a disposición de terceras partes, no como proveedores, esto está en el entorno de los contratos, sino innovación abierta, podríamos decir, abierta, de forma tal que varios módulos están a disposición de terceros que podrán de manera independiente inventar. Y esto es lo que llamamos el concepto de la plataforma de la industria. Una red de clientes, por supuesto,
pero de socios, de alguna forma socios, pero es otro tipo de innovación. Lo hemos visto en el gráfico, ¿no? Es una especie como de nebulosa y es muy amplia. Pueden participar millones, múltiples de millones de usuarios y, por supuesto, cientos de miles de empresas. Así que, de nuevo, ahora sí lo conocemos, pero me voy a permitir una ilustración. El móvil, el iPhone, es fantástico, con sus funciones, sus aplicaciones, es maravilloso. Pero hay algo que es verdaderamente interesante, porque es el resultado de una plataforma y es esto que estamos viendo. El iPhone existe y desde el principio existe con una cámara fotográfica, con un flash, pero el flash se desarrolla de una forma y un emprendedor de pronto dijo, bueno, pues un poquito de código me va a permitir mandarle un mensaje al flash para que se encienda, y entonces ya no es un flash, es una linterna. Llevamos una linterna en el teléfono, pero esto no es algo que se le ocurriera a Steve Jobs. Es una linterna carísima, ¿eh? Esta es una linterna muy, muy cara. Pero esto es lo que lo convierte en plataforma y no producto. Por cierto, es un producto excelente, claro. Es una buena forma para lanzar la plataforma, un buen producto que permite que otras innovaciones que preparan terceros, ¿no? A Apple no se le hubiera ocurrido, quizás. Pues ahora mismo hay varios millones de estas cosas. Algunas son de Apple, pero la mayoría, pues no, son el producto del trabajo de otras personas. Este tipo de plataforma, entonces, pues comparte rasgos con otras plataformas que voy a pasar a comentar ahora. Sobre todo, lo más importante en relación con las plataformas son tres ideas. La plataforma dentro de la empresa, pero sobre todo en un sector, conjuga a más de dos participantes en el mercado. En el caso del iPhone, por ejemplo, se unen los creadores de estas aplicaciones con los usuarios de las aplicaciones y la plataforma es el intermediario, es el nexo. Eso es lo primero. En fin, se van uniendo las distintas facetas y crean lo segundo, los efectos de red, que pueden ser directos, usuario-usuario, Facebook, teléfono, o indirectos, como usuario anunciante o usuario innovador, que son lo que llamamos efectos de la red de mismo lado en vez de lado opuesto. Pueden ser muy potentes, pero el valor de la plataforma emana de estos efectos de la red. Y también, por supuesto, es valioso el producto independiente, pero ese valor especial resulta de la conexión para con la red, el poder atraer o conseguir más innovaciones para crear más conexiones de las que podríamos conseguir. Y las conexiones nos llevan a otro tipo de plataforma, que es la que voy a pasar a comentar ahora. Luego hay otra tercera realidad o problema para estas empresas que tienen que resolver la duda esta de si el huevo o la gallina. Tienen que arrancar. ¿Cómo creas ese valor? ¿Cómo arrancas? Cuando lo que suele suceder es que el valor resulta cuando existen ambas partes, ambos lados. O sea que el huevo y la gallina. Puedes diseñar un teléfono y venderlo. Eso lo puede hacer Apple. Pero si el valor del iPhone dependiera de conjugar al usuario con el creador, pues de alguna forma hay que empezar. Bueno, pues este problema del huevo y la gallina lo puedes resolver en este sentido con una estrategia de productos, ¿no? O sea, creas un valor independiente para el usuario y luego lo abres para que llegue la otra parte. Este problema lo conocemos, ¿no? Las tarjetas de crédito, las páginas amarillas se enfrentaron a este problema. Hay distintas maneras de resolverlo, pero todas las plataformas tienen que resolver este problema más complicado, que es un poquito, digo yo, como jugar a ajedrez en 3 dimensiones, ¿no? Estás jugando en distintas facetas del mercado de manera simultánea. Y luego hay otra contribución muy importante de nuestras aportaciones, David Yarr y Jaffe, en este libro, es dividir a las plataformas en 2 tipos.
Uno de los problemas que tenemos en la investigación en plataformas, y por cierto, aquí un comentario, cuando empezamos a investigar las plataformas hace 25 años, Annabel y mis colegas en MIT Sloan dijeron que es una plataforma, porque la verdad es que no parece apasionante. Bueno, pues ahora sí, es un asunto muy interesante. Se investiga, se escribe desde distintos puntos de vista. Y muchos investigadores van a hablar acerca de distintos tipos de plataformas. Hablan de los sistemas operativos, del microprocesador, de las redes sociales, de los portales o agregadores de distintos tipos, y algunos pues cuentan con listas francamente largas. Bueno, los hemos visto y hemos comprendido que hay dos tipos, ¿no? Si pensamos en la función. Uno son las plataformas de innovación. Esto es lo que estudiamos Annabel Galler y yo en el 2001. También lo comenté en Microsoft Secrets en el 85. Es tomar un sistema con algunos elementos del ordenador personal y utilizarlo como cimiento, como producto con su valor independiente y también como un cimiento para otras empresas que podrán utilizar para sus aplicaciones y servicios. Ahora los llamamos plataformas de innovación. Ahí está Windows, ¿no? Pero Google Android o los teléfonos inteligentes, los smartphones, otros elementos, el hardware, por ejemplo, las CPUs de Intel o de Nvidia o el PlayStation, WeChat, los APIs, por ejemplo, los servicios de web de Amazon, que es otra nueva plataforma de innovación para desarrollar aplicaciones dentro del entorno Amazon. Y luego hay otras plataformas que comparten rasgos, ¿no? Porque son múltiples las facetas, crean un valor único de los efectos de red y luego tienen el asunto del huevo y la gallina, son las que llamamos de transacción. Estas son aquellas que permiten que se unan dos o más redes para intercambiar información o para comprar o vender bienes o servicios. Y aquí incluimos todo. El marketplace de Amazon, que no es la tienda de Amazon. Amazon es una cosa, pero el marketplace hace que se junten los compradores y los vendedores. En la tienda de Amazon, pues lo que haces es vender, ¿no? Como si fueras el Corte Inglés, un gran almacén. Así que, como digo, se unen compradores y vendedores, personas que quieren comunicarse para con otras personas, que quieren acceder a comunicación. Todo esto se da en estas plataformas, las transacciones financieras como FinTech también, por ejemplo. Así que hay muchos en este caso. Y luego las empresas más ricas del mundo son híbridos, porque hacen uno u otro, o empezaron con uno o con el otro, pero de alguna forma las han combinado, como iOS, por ejemplo, con su tienda de app para distribuir las distintas aplicaciones. Así que casi todas las plataformas de innovación de alguna forma han creado un mecanismo o mercado para distribuir estas innovaciones. Estoy hablando, por supuesto, y sobre todo de software, porque ese es mi campo, aunque yo empecé mi carrera en el mundo del automóvil. El sector del automóvil también es una plataforma muy innovadora para muchos proveedores distintos, pero no solo proveedores, sino también los que complementan en estas distintas redes. Esto lo vamos a comentar dentro de unos minutos. Bien, pues una de las cosas que hemos hecho, que hemos investigado en este libro, es intentar comprender los resultados obtenidos por estas empresas. Un problema que todos conocemos es que estas empresas tienen unos arranques espectaculares, pero luego muchas veces pues también de manera espectacular pierden miles de millones de dólares. Así que lo primero era saber cuáles eran las empresas que cotizaban con modelos de negocios que eran rentables. Bueno, hay mucho que comentar, pero voy a limitarme a los puntos más obvios. Empezamos estudiando las 2.000 empresas que cotizan globales. Esto es del Forbes Global 2000. Solamente buscábamos plataformas digitales utilizando ordenadores particulares, servicios de Internet, dispositivos móviles. Esto eran 43 empresas. En ese momento, 43.
cumplían esos requisitos. Y luego el 20% del negocio tenía que también ser de origen de efecto red. Es una muestra pequeña. Y luego también, bueno, pues contábamos con una muestra de control en los mismos sectores. Bueno, pues llevamos a cabo unos análisis de datos y fue muy interesante porque el original y el control, estas 43 empresas que decía, eran grandes empresas que tenían ventas anuales de 4.500 millones de dólares, más o menos, o sea que hay un cierto sesgo de superviviente, ¿no? Porque tienes que llegar a ser una empresa grande para que la incluyamos en la empresa, pero aún así, comparando estos dos subconjuntos de empresas exitosas con distintos modelos subyacentes, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos que las de plataforma tenían más o menos la mitad de empleados, vendían el doble que las no plataformas, casi el doble de beneficios de explotación y casi 3 veces el valor de mercado. El valor de mercado, por supuesto, tiene que ver con todo lo demás, pero lo que es interesante aquí es ver que había muy pocos empleados. La verdad es que son empresas donde hay pocos activos, donde están contratando a ingenieros o donde los mercados de alguna forma vinculan a compradores y vendedores, un modelo tipo Airbnb, gente que busca el activo, gente que quiere hacerse con el activo, pero sin ser dueños del activo. En fin, como digo, es un modelo muy eficiente si se hace de forma exitosa. No voy a entrar en los detalles, pero comento que también buscamos empresas que hubieran fracasado, que hubieran intentado competir, y encontramos 209 que habían fracasado. Así que el índice de éxito es de un 17% más o menos. Hablo de este tipo de empresas de plataforma, que no está mal, pero es un mensaje importante, ¿verdad? No es fácil llegar a ser una empresa que valga más de 4.000 millones de dólares y que sea plataforma. Bueno, lo explicamos en detalle en el libro y en otros artículos que hemos escrito, pero lo que diríamos es que parece sensato pensar que si eres una empresa con un producto y crees que puedes mejorar el producto haciendo que algunas partes estén a disposición de terceros para realzarlo, para mejorarlo, entonces pensamos hay que intentar llevar a cabo una plataforma de innovación, una estrategia de plataforma de innovación. Pero si lo tuyo es un servicio, si tu negocio es un negocio de servicios y crees que puedes generar más valor o más valor conectando a los participantes y no creando bienes y servicios, entonces quizás la opción mejor sería la de una plataforma de transacción. El ejemplo aquí que se nos ocurre es el del mundo de la hostelería. Si crees que puedes crear valor con una estrategia tipo Airbnb, con un mercado y con los hoteles que ya tienes en el mercado, entonces, lánzate, inténtalo. Y esto es exactamente lo que están haciendo las cadenas hoteleras. Ahora, en el caso de una empresa como Apple, la pregunta era, ¿nosotros solitos vamos a saber desarrollar los 2 millones de aplicaciones o abrimos el sistema, permitimos que aflore una plataforma en el sector? La decisión que se tomó en el caso del Macintosh no fue esa precisamente, y dentro de unos momentos lo voy a comentar. Si estás en un mercado en el que los empresarios están empezando a lanzar estas soluciones, se plataformiza. Entonces hay una competencia entre plataformas. Va a sobrevivir la mejor plataforma, no necesariamente el mejor producto. La mejor plataforma es la que debería de ganar. Las buenas plataformas son abiertas, modulares y fomentan el desarrollo de los grandes ecosistemas. Esto lo digo así de forma no muy aparentemente seria, pero yo utilizo ordenadores desde el principio. Yo, cuando estaba en la universidad, utilizaba tarjetas perforadas y cuando apareció el PC me pareció un milagro, me sigue pareciendo un milagro. Pero me llamó muchísimo la atención que Apple creó un producto muchísimo mejor con el Macintosh que se lanza en el 94, con su
GUI, el interfaz gráfico usuario, más fácil de utilizar. Yo utilizaba un IBM que salió en el 81 utilizando el sistema DOS, que se parece un poco a los IBMs más antiguos, ¿no? No son pictogramas. Los jóvenes no van a entender lo que estoy diciendo, porque esto es de hace mucho tiempo. En fin, el Macintosh era un producto mucho mejor, pero no consiguió hacerse con el mercado. No llegó a más de un 2% del mercado hasta que no lanzan el iPhone. Así que un ordenador pesado, cuadradote, difícil de utilizar, barato, económico, con una plataforma mucho mejor para las aplicaciones es el ganador, y por eso en el mundo de los PCs gana Microsoft. Se lo lleva todo. Al cabo de unos años, y bueno, esto es en el 92, el Betamax, Sony Betamax, el dispositivo que era bastante mejor que el VHS, que era de Panasonic. ¿Por qué fracasa Betamax? ¿Por qué? ¿Por qué fracasa? Y desaparece, ¿no? Ahora, si quieres ver un Betamax, tienes que irte a un museo porque ha desaparecido. Nosotros hoy vemos Macintosh porque han podido sobrevivir como segunda plataforma, pero en el caso del VHS es porque había cintas pregrabadas, un efecto de red, más empresas que producían para VHS, se compraban más VHS. Los dueños lo hicieron de forma muy deliberada, relaciones con los productores de películas y demás. Esto lo hemos estudiado y hemos visto que se da en este caso y en muchos otros casos de plataformas. Luego hay otro elemento en nuestro libro, y es que los empresarios piensen: ¿cómo te planteas sería la plataforma? ¿A quién estás intentando atraer? ¿Qué es lo que buscas? ¿Buscas mejorar el producto o buscas crear un mercado? ¿Un mercado para las ideas o para sistemas de comunicación o para comprar o vender o alquilar? O un poco de todo. Estos son los peldaños. Así que decides cuál es tu mercado, piensas en el huevo y la gallina, piensas en el modelo de negocios, cómo vas a ganar dinero. Y el cuarto peldaño es una serie de reglas o de normas para el ecosistema. Y aquí también, por supuesto, tenemos que plantearnos la importancia de los gobiernos, de las legislaciones, porque no es fácil gestionar. No siempre resulta evidente que llega antes, y muchos grandes empresarios, incluido Steve Jobs, pues no lo hicieron bien. Las páginas amarillas, por ejemplo, uno de los primeros casos que hemos estudiado. Las páginas amarillas las lanzan AT&T en 1880. Y piensas, ¿cómo consigues que nadie se anuncie cuando no hay teléfonos? Bueno, pues es una forma de conseguir que los compradores y los vendedores hablen los unos con los otros. Así que consigues que todo el mundo tenga un teléfono, regalas este libro a todo el que tenga el teléfono y le dices al anunciante: quien tenga un teléfono va a tener el nombre de tu empresa en un libro en su casa. Así que regalas las páginas amarillas y le cobras al anunciante. Esto es un modelo de negocios de 1880 que nos sigue dejando boquiabiertos hoy. Pero bueno, en muchos casos esta ha sido la dinámica. Yo una vez intenté buscar a la primera persona que compró un fax. Mi hipótesis, impulsada por el efecto de la red, yo estaba convencido de que esa persona tuvo que comprar 2 faxes. 2, no 1. No digo más. En fin, son estos los problemas que se dan, ¿verdad?, en el mundo de las plataformas. Microsoft Windows, muy complicado, y Bill Gates tuvo que unir a distintos socios, partes del mercado, antes de que funcionara. Los usuarios son los últimos. Él pensaba que él solo tenía que preocuparse del usuario. Él tenía que preocuparse de la tecnología y luego desarrollar las aplicaciones. Bill Gates en el 81 llega a la conclusión de que la demanda se vería impulsada por las aplicaciones. ¿Y qué hace? Pues crea un kit para DOS y lo regala a los desarrolladores y les dijo:
lanzaos y crear las aplicaciones. Nosotros también. Y cuando yo escribí Microsoft Secrets, había 5 millones de aplicaciones disponibles para Windows. Algunas, por supuesto, por 2. Así que el usuario no era tan importante. Y Steve Jobs se confundió completamente. Él pensaba que el dispositivo era más importante. Él creó el dispositivo y pagó a Microsoft para que le creara algunas aplicaciones, pero no había más, así que el Macintosh pues no despegó. Está el asunto de la licencia y del diseño del hardware. En el caso de Facebook, Mark Zuckerberg dio en el clavo. Cuando preguntamos qué es lo más importante, claro que sí, el usuario, los usuarios, dio en el clavo, efectivamente. Así que, incluso aprendiendo de Bill Gates, lo más importante es que sea gratis el acceso. Por eso Bill Gates regala el SDK para DOS y para Windows, mientras que Steve Jobs cobraba como el equivalente de $10,000 para que alguien escribiera una aplicación para el Macintosh, así que muy pocos se unieron en ese momento. Y Facebook, pues Mark Zuckerberg hubiera podido pensar que era una red social, una plataforma. En el mundo real sería un club, ¿verdad? Un club donde se cobrase a los miembros, pero no, lo regalaba. Pensaba en cobrar a los anunciantes, pero abrió el programa, abrió las interfaz para los desarrolladores. Y los desarrolladores han escrito, me parece que son 10 millones. Por supuesto, los usuarios se mantienen, generan más información y esta información se vende a los anunciantes y todo esto gracias a la plataforma. Y lo mismo con los socios digitales. Se trata de que el usuario aguante en la plataforma generando información acerca de los usuarios para que los anunciantes tengan acceso a esto. Yo no creo que Mark Zuckerberg pensara en manipular las elecciones. No creo que Zuckerberg se planteara que Rusia pudiera manipular la opinión pública norteamericana, pero eso sí sucedió y ese es el lado oscuro de lo que puede suceder con estas plataformas si no hay mecanismos de gobernanza y de rendición de cuentas. Se convierte en un problema. Como digo, esto lo estudiamos en un capítulo y una serie de elementos muy importantes. No vamos a dedicarles mucho tiempo hoy porque estamos viendo los límites, la frontera de la innovación, pero cuando surge algo nuevo, sabemos que se va a dar una especie como de mundo salvaje, ¿no? Como el lejano oeste. Las empresas, los gobiernos, los particulares tienen que prestar atención a qué se hace y por qué se hace. Así que lo primero, según el tipo de plataforma que genere estas tremendas cantidades de información particular, datos acerca de los usuarios y demás, todos sabemos lo que está sucediendo. Esto es muy concreto y tiene que ver con las plataformas, las redes sociales y la publicidad. Pero ha habido otros problemas anteriores con plataformas que son demasiado poderosas y controlan la competencia y los precios. Están, por ejemplo, pues las actividades antimonopolio. Pero también nos planteamos que muchas veces el producto o el servicio, que es en lo que se centra esta actitud monopolista, se regala. Así que Microsoft, por ejemplo, pues regaló un browser, un buscador, y machacaron a la competencia, ¿no? Del Netscape. No lo necesitaba, pero se dan estos problemas. Android, por ejemplo, Google Android es gratis, ¿verdad? Y es precisamente porque se regala por lo que se crean estos problemas a los que se enfrentan empresas. Así que el monopolio es una realidad en nuestro mundo moderno. No tenemos en los gobiernos el nivel de conocimiento necesario. Trabajamos los expertos, los académicos y estudiosos, trabajamos con los gobiernos y las empresas de alguna forma también tienen que autocontrolarse. Así que esto también lo comentamos en el libro. Luego hay otra cosa muy importante que es la normativa local. Por ejemplo, Uber dice que no es una empresa de taxis, no tiene que pagar
el sueldo ni el seguro que tiene que pagar un empresario, pero Uber sí que se ha convertido casi en una empresa de taxis. Airbnb dice que no es un hotel y que no tiene, por tanto, que pagar el tipo de impuestos que tienen que pagar los hoteles, pero ahora hemos visto que no es una mera aplicación de software, es un negocio y, por tanto, están viéndose obligados a competir en igualdad de condiciones. Pero al principio, en estas plataformas, Amazon también, ¿verdad?, que no pagaba. En Estados Unidos no pagaba impuestos, no tenían que pagarlas estas empresas. Esta legislación ha cambiado en Estados Unidos. Una de las grandes ventajas es que al principio la normativa quedaba un poco rezagada, como Facebook, que dice que no es una casa editorial. Bueno, parece que sí lo es. Y luego la legislación norteamericana que dice que la plataforma no es responsable ante la ley, solamente es el creador. En fin, estas empresas están ganando miles de millones de dólares, ofrecen este contenido, lo diseminan, y a veces de forma dañina, ¿no?, dando información equivocada, manipulando elecciones. Y luego también, pues, la duda, ¿quién es un empleador? ¿Quién es el empresario? Hablábamos antes y decíamos que son más eficientes estas plataformas que las empresas convencionales que compiten en este mismo sector. ¿Por qué? Pues en parte por el entorno, por la legislación laboral y demás, y por eso tenemos que pensar que el terreno de juego va a tener que, de alguna forma, igualizarse. Y luego hay otra palabra, una palabra de nuevo cuño, la plataformanía, el plataformizar. Yo pienso que plataformizar un negocio malo no lo convierte en un negocio bueno. No sé exactamente qué pasó en las mentes de inversores como Masao Shison en Japón, por ejemplo, que pensó, bueno, pues una plataforma que vincula a los dueños de animales domésticos con personas que quieren estar un rato con un animal doméstico, que vas a conseguir un negocio multimillonario. Pues no lo sé. A lo mejor si se te da genial, pues vas a ganar, pero seguro que también vas a perder. En fin, es una licencia para arruinarse, podemos decir. En otras palabras, el negocio tiene que ser bueno, pero muchas personas han entendido mal y han pensado que una plataforma digital es como que de pronto estás en un mundo nuevo de negocios, pero no. Hace falta para plataformizar bien, no estás vendiendo un bien digital, eso es lo que hace Facebook o es lo que hace Google, pero si vendes artículos necesitas almacenes y necesitas personal. Es un negocio real, con un producto o servicio viable, pero sobre todo las que son plataformas industriales tienen que resolver un problema del mercado. Dos partes del mercado, los compradores, por ejemplo, ven que es difícil encontrar a quien les venda, o quien quiere alquilar no acaba de encontrar aquello que quiere, donde quiere vivir. En fin, es un requisito para conseguir el éxito. Y sí, por supuesto, la tecnología digital va a ser muy positiva, claro, pero tienen que resolver el problema. Y si lo único que están haciendo es regalando algo o bajando el precio, pues no estás resolviendo el problema del huevo o la gallina. No estás creciendo gracias al efecto de la red. Y además, cuanto más crezca la plataforma, más dinero probablemente va a perder. Y esto lo vemos en Uber. Uber necesita muchísimos conductores. Por supuesto que también necesita clientes. Puedes, pero no hay tantos, así que ¿qué tienes? Pues tienes un sistema de subvenciones para todo el mundo, entonces al conductor se le paga aunque no conduzca y al cliente se le regalan descuentos, y seguro que conocéis estos cupones o descuentos, un viaje gratis,
un vale para una comida, bueno, pues una fórmula mágica para perder dinero. Dinero que va a los conductores y a los clientes. En fin, yo utilizo Uber todo el tiempo, así que a mí me parece fantástico, pero es una inversión pésima. Bueno, los inversores, no sé, es un poquito como un Ponzi, ¿no? Llegará un momento en que todo colapse. Esto ha pasado antes. Aquí vemos un ejemplo. Empresas que compraban bicicletas y las alquilaba, ¿no? Pensando que había un efecto red, un club. Cuantos más las utilizaran, los usuarios, más necesidad iba a haber. Pero resultó que no. Estaban alquilando un activo a un precio inferior. Otro caso muy interesante. Se pensaba que iba a haber un efecto red en relación con estas oficinas packaging. Aquí lo vemos. Se estaban desangrando esta empresa que alquilaba espacio en oficinas. No son plataformas verdaderamente. La empresa es dueña del activo, alguien lo alquila. En el caso de las bicicletas o en el caso de WeWork, el alquiler de oficinas, no generaba nada, era un producto independiente o servicio independiente, pero con un precio inferior al del coste. Se pierde dinero. Y esto no es lo que ha sucedido con Airbnb. En principio, en Airbnb se gana dinero. A lo mejor hay algún problema con la publicidad, pero básicamente estás aprovechando activos infrautilizados. Se permite el acceso a este activo. Es una transacción fantástica. No necesita subvención alguna. Bien, pues rápidamente unas pistas. Lo primero, empieza con un buen producto o servicio o tecnología. Busca un problema, entre comillas, un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Desarrolla una plataforma, un ecosistema para que las partes se encuentren. Por supuesto, habrá que subvencionar la parte más importante, es decir, que sea gratis el acceso para el usuario o para quien complementa, por lo menos al principio, para resolver el tema este del huevo o la gallina, pero después del lanzamiento hay que crecer gracias a los efectos red. No podemos pensar en crecer con subvenciones o con precios ruinosos, porque eso es un desastre. Así que muy rápidamente, y sé que nos estamos pasando de tiempo, hay muchas nuevas plataformas a la vuelta de la esquina. Va a haber desafíos, las subvenciones, la normativa, por supuesto, y voy a hacer brevísima referencia a algunas que son muy interesantes. Pensamos que hay más combinación de innovación y transacción, este tipo de plataformas que son cada vez más complejas, luego son cada vez más grandes, literalmente, hay más concentración en el sector. Y luego, en tercer lugar, muchas de las nuevas plataformas pues son de nuevas tecnologías, inteligencia artificial, machine learning, blockchain, que facilitan biotecnología, quantum. Lo hemos comentado en el libro. Así que pensemos un momento acerca del vehículo sin conductor. Es interesantísimo. Ahí está la inteligencia artificial, el machine learning, los datos son esenciales, pero aquí el problema que plantean algunas soluciones es que los datos tienen que conjugarse con distintos dispositivos, ¿no? Porque está la cámara, el radar, el sonar, el láser. Tenemos que conjugarlo todo y no se sabe si hay una única empresa con todas las soluciones. Así que vemos como varias empresas se unen. Básicamente lo hacen en grupo. Algunas, como Tesla, lo hacen de forma independiente, pero desde luego contamos con plataformas a nivel de grupo. No abarcan todo el sector, es cierto, pero sí que incluyen a grupos que comparten tecnologías. Algunos proveedores horizontales, como Intel Mobileye, con cámaras y un sistema de software que integra datos procedentes de distintas fuentes, porque necesitas una cámara, ¿verdad?, para leer la señalética.
¿no? El stop. El láser, el sonar, no sabe leerlo. Necesitas una cámara, pero la cámara no funciona bien cuando está lloviendo, así que necesitas otras soluciones. Y los Microsoft y los IBM de este mundo están muy en ello. Está la plataforma de innovación, esta oportunidad para terceras partes que puedan complementar algunas tecnologías esenciales, como NVIDIA o Intel Mobileye. Y luego también la realidad de otras plataformas de transacción, de compartir, ¿verdad? Los robotaxis, por ejemplo, sería, pero cobrando también por estos sistemas que plantean el compartir. Los vehículos sin conductor, pues por la infraestructura, hace que sea fácil predecirlo. Hay quien dice que para el 23 o 25 quizás veamos automóviles eléctricos más económicos con la misma autonomía que los automóviles a gasolina o a diésel. En fin, hay cosas que están pasando sin duda y vemos a muchísimas empresas que están desarrollando los subsistemas, los datos, la simulación de estos distintos sistemas, los sensores. Hay un conjunto de productores y fabricantes de componentes y de vehículos, los distintos servicios, localización, movilidad, comunicación, información compartida. Llegará un momento en que los vehículos hablen los unos con los otros, igual que hablan los aviones los unos con los otros, aunque por supuesto tendremos que tener una señalética inteligente. En fin, podemos decir que es un entorno perfecto para pensar como deberíamos de pensar acerca de las plataformas, buscando la seguridad, buscando la eficiencia. Por ejemplo, BMW y Daimler, un grupo, Volkswagen, Waymo y Uber es otro grupo. Ahí aparecen, ¿verdad?, los grandes fabricantes, los proveedores horizontales. Intel, ahí está. Comparte sus chips IQ de Mobileye, que es una startup de Israel, y Waymo también participa, y ambos están desarrollando robotaxis, sistemas de vehículos sin conductor que comparten flotas, o por lo menos para determinadas rutas. Y hay otras empresas que también trabajan sistemas de mapeo y muchas oportunidades para un desarrollo muy concreto de tecnologías. Son oportunidades fantásticas para las startups. La mayoría de estas son empresas de tipo startup. Ya sé que es muy difícil repasar todos los ejemplos, pero hay algunos que son importantísimos. La biotecnología y la edición genética. Esto es importantísimo. Estas son tecnologías muy específicas, pero hay múltiples facetas. Las cadenas de valor son tan largas que hay que pensar en un mercado para que se puedan compartir estos conocimientos importantísimos para las de innovación. Las empresas no tienen que reinventar todo lo que están haciendo. Incluso el mRNA, incluso el coronavirus ha permitido estudiar y podemos aprovecharlo. Así es como estamos pensando en el material genético o partes del material. Las plataformas de transacción también puede que sea posible compartir servicios o pruebas, ensayos, comercialización. Igual que tenemos fabs para semiconductores, pues podríamos tener lo mismo para la producción en masa de vacunas. El mundo lo va a necesitar, desde luego. Por ejemplo, la tecnología CRISPR, que está en los startups de CRISPR en todo el mundo, desde luego muchos en Estados Unidos, algunos en Europa también. La plataforma mRNA de Moderna, que es un spin-out de MIT, están aquí hablando acerca de
las plataformas para el trabajo con fármacos. Es un mundo fascinante, el de la biotecnología. Y voy a permitirme algunas ideas acerca de los ordenadores cuánticos. Es una nueva plataforma. Yo llevo estudiándolo desde hace 15 años y intento enseñarlo también. Son unos dispositivos exóticos, los ordenadores cuánticos, que aprovechan el comportamiento de los átomos o las moléculas a nivel cuántico y los utilizan como circuitos, como ordenadores analógicos que simulan distintos fenómenos que podemos programar en las moléculas utilizando microondas, básicamente. Así que hay mucha oportunidad para optimización, simulación y también para plataformas de transacción, porque se garantizaría la comunicación segura. Hay muchas grandes empresas que están trabajando en este campo y hay muchas startups también. Es un campo importantísimo ahora mismo. China ya ha valorado la comunicación cuántica. Lo que es interesante de la comunicación cuántica es difícil de explicar, pero la criptografía es un capítulo importantísimo. El modelado del comportamiento de las moléculas, de las proteínas, el machine learning, la búsqueda gracias a conjuntos enormes de datos. Trabajan muchas empresas distintas. Las empresas ahora mismo están vendiendo dispositivos y hay dos tipos distintos de ordenadores cuánticos, uno tipo analógico y otro que parece más bien uno digital, y hay competencia, por supuesto. Competimos. China está a la cabeza en cuanto a patentes, pero Estados Unidos está a la cabeza a la hora de fabricar dispositivos. Y son grandes empresas las que participan en este universo y pequeñas y nuevas startups también. Aquí estamos. Lo que es interesante es recordar que los ordenadores van a estar trabajando mucho en InTech y en criptografía durante los próximos 3 o 4 años, así que sin duda esto es algo que tenemos que tener muy presente. Y lo último que voy a comentar es que estas nuevas tecnologías que habilitan estas actividades hacen que el terreno sea igualitario y también pueden resolver problemas, importantes problemas, el calentamiento global, la movilidad, las enfermedades, estudio de las pandemias, criptografía, comunicaciones seguras. Son grandes problemas, y la oportunidad es única para plantear una solución, pero exige cooperación. Exige que pensemos como plataformas, las universidades, los gobiernos, las empresas. Tenemos que pensar en cooperar y tenemos que trabajar también con los empresarios que tienen que también poner su grano de arena. Este es mi mensaje para hoy. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.